Cuando se hace un sueño realidad es lo que te marca la diferencia entre si eres un emprendedor o no eres un emprendedor. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero que sí que te controlan a ti. Sucesos que hacen que tu proyecto se desvíe o no llegue a existir, ¿no? Tenemos que actuar como si hubiera un futuro, porque es la única manera de seguir vivos y de crecer, pero vivimos en una incertidumbre total. Te levantas todos los días con algo que solucionar para seguir teniendo lo que ya tenías. ¿Hasta cuándo aguanta el cuerpo? No lo sé. Tenemos demasiadas deudas para parar. Aquí. Heroica nace de una persona que está en Italia que decide hacer un encuentro de bicicletas recuperando los valores del ciclismo clásico. Subes cuestas que cuestan mucho subirlas. Y si te tienes que bajar y empujar, pues bajas y empujas. El entorno que queremos hacer aquí es un entorno de amabilidad. Se trata de que haya una manera de ver la vida calmada. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo está? Con Graciela me conocí por medio de la bici, porque la bici tiene magia. Yo trabajaba en una tienda de bicicletas y ella venía a reparar su bici. No paraba de pegarle bronca porque la bicicleta tenía que funcionar bien. Entonces yo supe que hacía una pasta fresca maravillosa y ahí pues empezamos a conocernos. Yo también me quedé en los 80, a nivel de trabajo con la pasta. Con una máquina antigua, trabajando a mano. Porque era la manera de conseguir un producto lo más cercano posible al producto casero. Decidimos que teníamos que buscar una manera de hacer un espacio de encuentro, un café ciclista, un bar ciclista, algo que dieras de comer bien y generaras experiencias de bici. Realmente el inicio fue muy bonito porque fue bastante intenso. Y supongo que hicimos ruido y entonces pues hubo movimiento. Era bonito ver que la gente venía, le gustaba el producto, le gustaba el local. Nosotros estamos muy vinculados a Italia y como allí iba todo como un poco con antelación, pues lo íbamos viendo bastante claramente. Ya en febrero estábamos bastante preocupados porque veíamos que la cosa iba más. Esto va a cerrar y lo que pasa es que tú puedes tener todas esas conversaciones, pero hasta que no tengas que cerrar te pilla con las neveras llenas. La noticia fue un viernes a las 12 de la noche para que el sábado no abrieras. Lo primero, al día siguiente, el mismo sábado, trabajar para ver qué se hacía con lo que había en las neveras. Hablamos con asociaciones, con la administración. No interesaba. 9.000 y pico de restaurantes en Barcelona, todos llenos con las neveras llenas, y a nadie le importaba dónde iba esa comida. Hicimos lo que pudimos, cerramos, nos fuimos a llorar 2 días a casa porque pensamos que nos habíamos arruinado y es posible que nos hayamos arruinado.
Pero decidimos que llorando en casa no se solucionaba nada. Lo único que nos dicen es, quédate en casa, porque si no esto te va a matar. Hay una causa principal de muerte en esta vida, que es la vida misma. Miguel lo vio muy claro y me dijo, vamos a hacer delivery. Todo lo que facturemos será menos dinero que deberemos. Tú cocinas, yo reparto. Y arrancamos. Tuvimos una visita muy divertida de un guardia urbano que entró aquí y nos dijo que nos iba a arruinar la vida porque teníamos la puerta abierta y no podíamos tener la puerta abierta. Nos pondría una sanción de 30.000 euros. Y claro, nos reímos y le dijimos, mira, nosotros necesitamos 40.000 euros para llegar a final de mes y no los vamos a poder facturar ni este mes, ni el que viene, ni el otro. Y no sabemos cuándo recuperaremos las ventas que necesitamos. Si lo único que estamos intentando hacer es hacer delivery. La persiana más abajo, más arriba, no lo sabemos. Pero nadie os ha informado. No, nadie nos ha informado. Yo echo de menos una sociedad mucho más amable, mucho más humana. Sí. Bueno, pues la ruta de hoy subimos como siempre por calle Girona, luego por calle Gomis, que es la que sube fuerte hasta Plaza Europa, donde ya seguimos subiendo por la de los bomberos. Nosotros estamos abiertos desde delivery, takeaway, terraza y hemos ido pasando todas las fases. Es muy bonito volver a ver a la gente que vuelve y que te pregunta cómo has estado y todas estas cosas, pero con una incertidumbre total y absoluta. Tenemos más reservas que nunca. Cuando hay noticias, cuando hay cambios de fase, hay llamadas anulando esas reservas. Vives en una situación en la que no sabes qué es lo que va a pasar mañana. No sé si vamos a tener que volver a cerrar. Si bien la tentación primera, por decirlo de alguna manera, sería siempre reducir costes, nuestro valor añadido está en la calidad. Eres emprendedor, no puedes hacer otra cosa. Lo primero que pienso cuando me levanto por la mañana es que hay que tirar adelante un proyecto. Nos ayudamos con mucho trabajo y nos ayudamos con mucha motivación. De la cultura ciclista lo que aprendes es que si dejas de pedalear te caes. Llevamos 3 meses trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. No sabes cuánto tiempo te puedes mantener en una vorágine así. No te permites pensar que esto se va a hundir porque entonces seguro que te hundes. Pero en general siempre acaba la subida. Es lo que aprendes. Después de una subida viene una bajada que suele ser divertida. Ponerme el maillot de ciclista
me da una pereza horrible. Cuando he hecho 200 metros estoy pensando, ¿qué narices haces aquí? Después de un día de pedalear, vuelvo con una sonrisa. Y pienso, suerte que no te has parado, ¿no?